Esto es parte de la historia de Guatemala. Es una historia de guerra. Es la historia de mis hermanos. Esta también es mi historia. Bueno, yo entiendo que el momento que vivía Guatemala era de una confrontación muy fuerte entre las dos fuerzas, digamos, las fuerzas de izquierda y el gobierno. Fueron los momentos más duros de la guerra. Y en esa época fue nuestro nacimiento y nuestro desarrollo, digamos, de niños. Entonces fue una historia de ver cómo muchos amigos iban muriendo. Cada año lo hicimos en diferentes casas, teníamos que estar cambiando casas. Uno asumía que no podías vivir una vida familiar. Conocí a la gente que fue a la Embajada de España y no podíamos establecer una relación totalmente directa con nuestros amigos y los vecinos. Y pues al día siguiente los vi carbonizados, ¿no? Yo no sé exactamente qué comentarios yo habré oído, pero la cuestión es que yo en Guatemala me daba mucho miedo por las noches. Yo tenía un sueño repetitivo, que el ejército llegaba a la casa y nos querían secuestrar, ¿no? Y entonces en mi sueño yo decía, no, pero no nos van a poder agarrar porque vamos a poner una puerta encima de la puerta. Bueno, pero ellos pueden poner una escalera que sea el doble igual. Y así mi escalera y mi puerta iban creciendo hasta que llegaban al cielo. Y ese sueño ha sido el sueño más repetitivo que yo he tenido. Yo recuerdo irme con mi papá a acompañarlo a una reunión con un compañero y en la tarde ver la foto del compañero muerto en el periódico. Llegó un camión del ejército a la casa al lado. Sabíamos claramente que una persona vestida de militar era alguien que no estaba con nosotros, que era el enemigo. Y entonces se parqueó el camión y dice mi mamá, nos tenemos que ir. Y nos agarró a las dos de la mano y empezó a caminar. Y nos dijo, no miren para atrás. Concretamente me trataron de secuestrar antes de salir de Guatemala. Era un momento muy duro, estaban tratando de buscar a los hijos de combatientes para poder obligar así a los padres a entregarse. Toda mi niñez yo la viví con presidentes militares, ¿sí? En regímenes autoritarios. En el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir. En el pueblo del Quiché, en el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, que en sus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, Zacapula, Santa Cruz, Neva, Chacul y San Juan Cozal también están atentos a lo que pasa para sacar de su casa al opresor de nuestro pueblo. Bueno, yo me incorporé al Frente Urbano casi desde los inicios de la guerrilla. Como a finales del 76 o a mediados del 76 empecé a colaborar, porque ya el papá de ellos estaba también colaborando. Soy mexicana. En determinado momento me uní a los compañeros de Guatemala. Incluso él participaba desde que éramos novios
y entonces no me lo había dicho. Yo realmente no participaba en nada, ni sabía mucho de la revolución ni nada. Nosotras nos incorporábamos prácticamente, como decían, con familia, con hijos, con abuelitas, con hermanos, con tíos, con amigos. En algunos momentos nosotros cumplimos la función de ser pantalla, le decían. A los 6, 7 años ya teníamos esas tareas de vigilar, digamos, qué gente llegaba nueva de la colonia y si era una gente ajena o gente extraña, ¿verdad? Sí, o sea, las personas que dan la cara a la calle sobre qué hay en la casa, ¿sí? Independientemente de qué se mueva dentro de la casa. Nos llevaban las grandes cantidades, torres de papeles clandestinos, comunicados, informes comprometedores, y teníamos nuestro digamos, tanque de metal, y ahí quemábamos papeles uno por uno para que se quemaran bien. Me acuerdo de eso, que una vez mi papá se iba a ir a una acción y yo me metí debajo de la cama a llorar porque sentía que le iba a pasar algo. O cuando yo salía con ellos los sábados, yo iba por la calle y cualquier carro que pasaba cerca yo sentía que se iba a parar y me los iba a quitar. Era en un estado así de persecución que uno tenía, que era horrible. Fue un momento en el que precisamente acá en Guatemala, como decía Mario Payeras, estaban cayendo los truenos sobre la ciudad, ¿verdad? Entonces había una necesidad apremiante de poner a salvo a los seres queridos. Y pues los niños, de todas formas, no te voy a decir que estorbábamos, pero necesitábamos tener también un ambiente pues donde pudiéramos tener un poco más de seguridad. Estábamos nosotros en peligro por la participación que tenían nuestros padres en el movimiento revolucionario. Nosotros salimos de Guatemala el 3 de noviembre de 1981. Nunca dijeron que iban a hacer años. Íbamos un tiempo a ver qué pasaba. Y esos pocos años se convirtieron en bastantes. Salimos ilegales con una papelería de una familia de nosotros, de unos familiares de nosotros que eran el papá, la mamá y 3 hijos. Y con mi mamá sí me acuerdo que fue duro porque éramos chiquitos. Éramos chiquitos, el Pedro Luis tenía 2 años. Pero cuando íbamos a viajar, como era una papelería que no era la de nosotros, su nombre, bueno, ahora no recuerdo cuál era el nombre, pero él tenía que aprendérselo, porque íbamos a cruzar la frontera en carro. Y había el peligro de que el ejército nos parara y le preguntara a él, que era el más pequeño, cuál era su nombre, quién era su mamá y todo. Entonces recuerdo que nos pasamos toda la noche preguntándole, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Para que se lo aprendiera. Esa mañana fue terrible, cuando se fueron. Ver la carita de Pedro Luis en el vidrio de atrás del carro y me llamaba. Eso fue bien duro. Y el último recuerdo que tengo es nosotras en el carro, mi hermano llorando por mi mamá. Me dolía el corazón al verlos partir y saber en cuánto tiempo yo los iba a poder volver a ver. Cuando yo me incorporo como simpatizante, la segunda pregunta que hice es ¿y qué hacen con los niños? Siempre hubimos niños viviendo juntos, hijos de diversos compañeros en casas diferentes, aunque no fueran colmenas, ¿no? Y a eso se le empezó a llamar caimanera, no colmena. Varias personas, podían ser mujeres u hombres o ambos sexos, cuidaban a niños cuyos padres pertenecían al EGP sobre todo, ¿no? Bueno, como colmenas propiamente, yo creo que le empezaron a llamar así desde Nicaragua. Y cuando ya se ve que va a haber más casas con niños bajo cuidado, es que se le llama colmenas. Es la casa de muchas abejitas. Es un lugar en el que vivimos, un espacio en el que vivimos. Fue donde nos tocó estar. Para mí fue un grupo de niños y algunas personas mayores que por circunstancias
del conflicto armado de acá de Guatemala, pues tuvieron la oportunidad de salir, de estar a salvo. Bueno, primero creo que las colmenas fueron una manera de salvarnos la vida. Eran una especie de albergue, refugio, familia para hijos de guerrilleros. Era el compromiso no de cuidado de los niños, sino de formación, de educación, de atención. En el momento que decidieron que mis hijos se fueran para allí, sí me dolió que no me preguntaran si yo estaba de acuerdo con que se fueran. Fue muy difícil la decisión, pero casi que no teníamos alternativa. Y tampoco me pidieron mi opinión para llevárselos. O sea, el papá autorizó sin mi opinión. Pero en la balanza estaba la seguridad en primer lugar, la educación, la salud. Por un lado para cuidarlos, por su seguridad, pero creo que fundamentalmente para que ese no fuera un elemento utilizado por el ejército, por el enemigo, para presionar, chantajear o manipular a los miembros de la organización. No sé si hubo un proyecto realmente diseñado, un propósito específico. Pero a la edad que yo tenía, que eran 6 años, no me fue explicado. Es normal que no nos explicaran así tan... o tal vez lo hicieron y no lo recordamos, ¿no? ¿Por qué estaba uno allí? Por razones que ya sabemos, pero circunstancias también un poco fuera de nuestro alcance, nos tocó convivir con X y con Y personas en un espacio conjunto. Era un lugar donde nos adoctrinaban constantemente. Pero principalmente era un grupo de niños, ¿sí? que estaban fuera de su país, pero que vivían en un espacio donde compartían todas las esperanzas de tener un país mejor. Eran fundamentalmente niños de cuadros medios y de dirección. Porque además eran en determinado momento los que podían ser más blanco del enemigo. Sí, había muchos que era porque eran hijos de dirigentes, de dirección nacional o de comandantes. Que no hubo ningún otro criterio, sobre todo de exclusión o de privilegio, para nada. No hubo una preparación para que todos los niños de Guatemala y sobre todo de las áreas donde había enfrentamiento directo, también estuvieran protegidos. Era imposible, digamos, cubrir a la mayor cantidad de niños que se hubiera querido, ¿no? Bien bueno que se esté protegiendo a los niños, pero que todos los niños de Guatemala merecían ese cuidado. Realmente fuimos privilegiados los que estuvimos en las colmenas, el poder tener, digamos, un desarrollo distinto, por ejemplo, a los niños que vivieron masacres, ¿no? Fue una experiencia, si se quiere, limitada en términos de la cantidad de niños, porque no podíamos atender a un grupo tan numeroso. Esa es la parte que por un azar a mí a los años después, cuando ya vivía en México y estaba fuera de las colmenas, me hicieron dejar de creer en eso como proyecto. O sea, no todos los niños de la revolución estuvieron en colmenas, y han de haber sido muchísimos. Los primeros meses fue difícil, digamos, la estancia en Nicaragua, que era que dejar su país uno y llegar a un país extraño. Te puedo decir que para mí la colmena fue Nicaragua. Quizás, tendría que ponerme a contar ahora, habíamos alrededor de 15 niños. Y recuerdo que nos levantábamos, no sé, pues temprano, habrá sido a las 6. O sea, hacíamos ejercicios como tal, más ejercicios militares. Habían grupos para a quien le tocaba hacer el desayuno, a quien le tocaba limpiar. Desayunábamos y nos íbamos en carro para la escuela. No sé, a veces nos iban a dejar y a veces tomábamos el bus que pasaba a 2 cuadras de la casa. Ya, nos pasábamos el día en la escuela, regresábamos y era, bueno, ayudar a preparar el almuerzo a quien le tocara, ¿verdad? Lavar los trastos, supongo que habremos terminado de eso a la 1 de la tarde y de ahí nos poníamos a joder, de verdad. A jugar y a hacer actividades todo el día. Y supongo que eso habrán sido unas 4, 5, 6 horas hasta que llegaba la hora de la cena, ¿no? No fue la colmena en la luna, fue la colmena en la Revolución Triunfante de Nicaragua. Teníamos reuniones políticas,
reuniones porque había problemas. Nos metimos a las milicias sandinistas. Fue una experiencia increíble, linda, que yo recuerdo como parte fundamental de mi vida. Ah, bueno, sí, nos íbamos con la gente de la juventud sandinista que estaban todo eso de ir a entrenar y que si las armas, que si corran. Teníamos como toda esa efervescencia de ir a las marchas, a todas las concentraciones populares, a oír a los Mejía Godoy, a llorar, a gritar, a cantar. Ustedes formaron un grupo musical con los instrumentos más extraordinarios que se puedan imaginar. Íbamos al cine, a las jornadas de cine soviético. Los llevábamos a todos los conciertos habidos y por haber. Sí, los recuerdo como días muy alegres. Nos la pasábamos jugando todo el día, tenta, chiviricuarte, escondida. Fue un tiempo muy corto, 1 año y medio más o menos de permanencia, y no había muchas condiciones como para que todas y todos nos conociéramos. En Cuba se separaron ya por núcleos, creo que no había más de 10 en cada casa. Creo que la que más tenía era 10 personas habitando. Las condiciones son bastante diferentes porque, quiera que no, hay un apoyo del Estado cubano. Pues todo el relajo de los preparativos, ¿no? Prepara tus cosas, que hay que llevar camas porque en Cuba no había camas, porque no había literas, que íbamos a vivir en casas muy chiquitas, o sea, todo era un... Y de pronto estábamos subidos en el avión y nos fuimos, o sea... Y luego ya la llegada a Cuba, creo todavía tener recuerdos, incluso la llegada al aeropuerto. Como era un país totalmente distinto, que nadie conocía. La vida cubana en sí mismo era aquello que quizá estábamos tratando de hacer en Nicaragua, en donde no había una estructura organizada como la cubana. Irme a Cuba para mí significó de pronto ya no tener que esconder ni mi nombre, ni mi cara, poder hacer amigos. Afrontamos y vivimos bajo las mismas condiciones de limitación que el bloqueo impone al pueblo cubano. Vivíamos en una casa igual a la que vivía cualquier familia cubana, al menos en los alrededores. Queríamos ir al cine, íbamos al cine. Queríamos salir a pasear, lo hacíamos. Teníamos la libreta, teníamos una cantidad de dinero al mes que era muy básica. Tú te levantabas, ibas a la escuela, regresabas, salías a jugar. No, vivíamos normal. Lo de ley, levantarse, siempre hay niños que les cuesta más, hay que estar en la lucha, como le pasa a cualquier papá y mamá. Desde chiquitos, pues, que lavábamos la ropa, hasta los más chiquititos a veces les tocaba hacer alguna cosita. Y siempre tenían tareas de la casa, siempre. No se manejaba como una familia normal, sino se manejaba más como disciplina, como que fuera una especie de internado, una cosa así. La forma de vivir de la niñez que yo conozco es esa, y para mí fue... No sé, era alegre, tenía cosas así de rigidez y de radicalismo y disciplina, así como medio militar. Si veo mi niñez, mi niñez adolescencia, yo la miro marcada no por edades, sino tal vez por en el tiempo en que vivía en una colmena, luego en otra y luego en otra. Llegamos a lograr tener la bandera, un pabellón, a tener el himno nacional, a contarles cosas de Guatemala, anécdotas. Era como acercarnos un poquito a Guatemala aunque estuviéramos tan lejos. Siempre nos seguíamos juntando para las festividades, para festividades de tipo patriótico o de tipo político. Y lo recuerdo con mucho cariño, los actos que hacíamos en el Parque Lenin, recordando a los compañeros caídos. Y bueno, ir a todas las marchas que había que ir. Te digo que había porque eran actividades ya programadas. No recuerdo que hubieran sido muy opcionales, pero no recuerdo tampoco haber ido a la fuerza nunca, ¿no? Sí teníamos una noción de grupo, de colmenas, de niños guatemaltecos. Cada compañero que llegaba allá de visita por alguna otra razón, compartía con nosotros sus experiencias, sus anécdotas. Pero por ejemplo, trabajos de algún tipo continuados y sistemáticamente pensados fuera de los asuntos escolares, no recuerdo que haya habido, ¿verdad?
solamente el mismo sistema ya incluye una formación política. Me acuerdo de los círculos que hacíamos de jóvenes, donde ahí sí había gente como más política. Que nos reuníamos un domingo cada cuánto, eran 15 días, un mes, no me acuerdo. Donde inclusive se hicieron boletines. Ponernos a hacer ahí el tonto de cantar y bailar alguna cosa que no sabíamos bailar ni cantar, pero la hacíamos muy bien, ¿no? Ese tipo de cosas que de cierta forma nos acercaban a una realidad que jamás íbamos a poder conocer. Y al principio sí se sentía bastante lo del movimiento y todo eso, ¿no? Sobre todo cuando yo me acuerdo de muchas reuniones y cosas así, que después, como cuando ya la gente se empezó a ir de Cuba, como que se perdió un poco. Recibíamos una preparación política que de alguna manera te hacía entender en qué estaban tus papás, ¿no? Arriba obreros, arriba niños, junto al maestro y a la mujer, los campesinos, los estudiantes, profesionales. Amas a las personas que te cuidan y al mismo tiempo hay momentos en que las detestas terriblemente. Entonces no hubo una formación de índole pedagógico nunca, ni antes ni durante, no lo hubo. Íbamos como inventando la educación en el camino, ¿no? Creo que esa es una de las partes de las colmenas peor llevadas, en particular porque por la dinámica que ellas mismas tenían, por la dinámica que tal vez creó esas diferencias entre las colmenas. Te digo, a veces se pasaban de radicales y de querer ser totalmente equitativas y inculcarle a uno los valores revolucionarios, pero eran en general justas. Qué difícil estar en un lugar donde hay 8 o 10 niños, que 2 sean tus hijos y tú tratar de ser imparcial. Niños que estaban favorecidos y que tenían, por ejemplo, ropas muy lindas y diversas, mientras otros tenían que ir a pasear los fines de semana con el uniforme de la escuela. Tal vez alguna vez a mí me atendieron en algunas cuestiones más que a otros niños y siento que en otras veces fue para con otros, ¿no? Lolita siempre fue así, bien recta, con la pompa, que era la que vivía con ella y nosotros. Donde no me equivoqué fue en las cuestiones materiales. Si al contrario, a veces la trataba mucho más duro que nosotros. De que todo lo material, comida, ropa, paseos, gustos, siempre lo repartí por igual. No recuerdo que hubieran habido ni tratos preferenciales ni diferencias. Donde creo que me equivoqué fue en darles la misma calidad y cantidad de afecto. Creo que debía haberles dado a mis hijas un poco más. Que no se sintieran un número más en las colmenas, sino que sintieran que era su mamá. Creo que llegaron a verme como colmenera. Era un trabajo bien cansado, porque había que darles, desde bañarlos si eran muy chiquitos, su comida. Lavábamos la tita 2 horas un día y al día siguiente que 2 horas, porque éramos 10 en la casa. Emocionalmente era fuerte, una tarea muy fuerte porque uno también tenía su propia carga. Extrañar al país, a su familia. Que muchos compañeros interpretaron esa tarea muy equivocadamente, como que éramos compañeras castigadas. Siento que nos fueron a poner ahí y para resolver el problema de los niños. Eran compañeras fuertemente comprometidas, o sea, no era la tarea que se le asigna a la colaboradora periférica. Sí, era una tarea política y sí lo entendí, pero en el fondo sentía yo que no estaba aportando mucho. Yo considero que mi tarea era tan importante como la de los compañeros en la montaña combatiendo contra el enemigo, pues. Yo recuerdo a las compañeras de verdad con mucha alegría, pero además con mucho respeto. Recuerdo mucho la cara de las compañeras, ¿sí? No eran compañeras alegres, no te voy a decir que eran amargadas, pero eran unas compañeras muy tristes siempre. Una característica
yo pienso que fue nefasta de las colmenas y el que a estas compañeras y sobre todo me imagino a sus responsables se les volviera una manía meterse en la vida de los demás. Mira, en general estoy agradecido mucho con todas las que en algún momento pues, me cuidaron, me alimentaron, me educaron. Algunas más que otras y luego con el pasar del tiempo pues he podido maduramente, creo, ver que hubo algunas que cometieron errores feos a veces en su trabajo, ¿no? Sabremos perdonárselos. Pues te sentías atendido, estaban al pendiente de ti. No sustituía a mi mamá. Las veía como gente que definitivamente para mí iba a seguir siendo importante toda la vida porque estuvieron ahí al lado nuestro siempre, ¿no? Sabían que no éramos sus mamás, se los habíamos dicho porque era claro. Me acuerdo que a Lolita le decíamos mamá. Una mujer, no sé, se siente halagada con que niños que no son propios se reconozcan como mamá. Era halagador, pero era doloroso. Pero me recuerdo el día que le pregunté a Lolita, ¿y mi mamá? O sea, yo también tengo mamá seguro, o alguna vez tuve. Lo más difícil era con los niños que tenían algún familiar, padre o madre fallecido. Cae en una casa. Normalmente caían esas casas producto de los chivatazos, ¿no? De gente que de pronto se sale de la línea y bueno, y murió asesinada. Se compartía la alegría de las cartas. Una foto, una florecita que llegara, las plumas de algún pajarito, algún dibujito. Yo me recuerdo que cuando llegaba el correo era motivo de mucho agrado. No todos los padres cumplían con esa necesidad de los niños. Él supo llenar, digamos, esa ausencia física que él tenía con los mensajes de cariño que él daba en sus cartas, ¿no? Pero siempre insistimos en que ustedes escribieran, aunque fueran 10 líneas, ¿verdad? Pues casi que nos ponían así de tarea, hoy nos vamos a escribir cartas para los compañeros. Nunca fui muy de escribir y él escribía, bueno, cuando escribía era así como que algo realmente muy chingón. Escribíamos nuestras cartitas y se las mandamos a nuestros papás, todas llenas de consignas y de hasta la victoria siempre. Las cartitas que ellos hacían tenían que pasar a los responsables. Las responsables leían las cartas. Igual ellos nos mandaban las cartas, ya te daban las cartas abiertas y leídas, pues nunca era, digamos, que yo me pudiera quejar con mis papás de que, ay, aquí en la colmena me hicieron y son una mierda. No. Y la otra parte, mantener una relación a través de las cartas que eran un tanto difíciles. Y esa comunicación era esporádica realmente. Porque era o de la montaña o del frente donde estuvieran los padres, muchas veces a México, de México a Nicaragua, de Nicaragua a Cuba. Pero yo tenía una certeza de que mi mamá estaba haciendo lo justo y entonces para mí su ausencia era el dolor de no tenerla, pero no lo sentí como un abandono. Todos nuestros padres eran guerrilleros, ¿no? Uno como niño pues quiere ser como sus padres. Y teníamos en la cabeza mucho la historia de pues que sí íbamos a ser guerrilleros, ¿no? Además eran nuestros ídolos, luchábamos por una causa justa. Es que era de cajón que teníamos que ser guerrilleros. La cuestión es que a mí me entró el rollo de que me iba para Guate y que me regresaba a Guate porque había que contribuir a las tareas y que sí, que estaba muy bien el estudio, pero que lo importante era ganar en Guatemala la guerra. O sea, mis opciones eran o te quedas en Cuba estudiando, que yo no me quería quedar en Cuba más, o te vas a la guerrilla. Pues me fui. Fue una experiencia durísima, fue una experiencia que ha calado en mí muchísimo. También muy linda y romántica, aparte de difícil.
bueno, lo volvería a hacer con mucho gusto. Para cumplir con mi deber, buen guerrillero yo quiero ser, marchando siempre junto a mi pueblo con optimismo hasta vencer, y sin descanso ni tregua alguna combatiremos al opresor. Yo no te puedo decir, sí lo recuerdo, qué diferencia, el cariño de una madre y en cambio las colmenas. Como yo crecí ahí, no sabía mucho bien qué era lo que era vivir con mis padres, entonces no lo sufría. Pero lo que no puedes es, como te decía anteriormente, retroceder, porque yo no me puedo imaginar ciertos años de la infancia de Luis Pedro que no la viví. Entonces los vacíos son para mí. Te hacías una idea así idealizada de cómo era, que luego cuando lo conocías, pues nada que ver con lo que tú te habías imaginado. Yo no te sabría decir pues qué confianza le hubiera tenido yo a mi papá si me hubiera criado, porque no lo sé, ¿va? Yo me acuerdo que le dije eso así, que yo cuando lo vi le dije, no, papá, pensé que tú eras un güey así grande, fuerte. Y Nelva era flaquito, panzón. A veces parece que no hubiéramos estado separados tanto tiempo. Y yo siempre usaba el pretexto de las colmenas para pelearme con ella, para decirle, no, si tú me dejaste solo en Cuba. Ni me han pasado nunca la factura, ni hay un reclamo. Y con mi papá siempre se ha mantenido una relación, pues, cariñosa y todo, pero bien distante. Cuando se reintegraron con sus padres a una vida normal, tuvieron sus reclamos. Era un padre especial. Él lo daba todo por ellos, era así cariñoso. Y nada, por una idea, por sus principios fue que decidió hacer eso. Aunque no lo comparta, pero fue su decisión. O sea, era una gente que de alguna manera nos hizo sentir importantes. O sea, le encantaba que yo fuera rebelde y el carácter y gritona. Una vez nos hizo un recorrido a mi hermana y a mí por toda la capital. A ver primero las colonias de ricos, después las de pobres. Cuando íbamos a la casa, a mí me gustaba dibujar. Y explicarnos que él por eso estaba luchando, porque él quería que todos fueran iguales. Y pinté, según yo, ¿no? Un poco como el reflejo de lo que había visto, ¿no? Una casa de un niño pobre y una casa normal, ¿no? Y me acuerdo que a mi papá le gustó mucho. Y él así muy orgulloso de sus hijos. Y hasta les cantaba cancioncitas, les hizo una canción. Tal vez hubo un año de silencio completo, que no sabíamos nada, o sea, no habían cartas, nadie nos decía nada. Mi mamá llegó un día, después de como 3 años, con la noticia de que mi papá era ya desaparecido. He escuchado versiones distintas y a lo mejor no ponerse a pensar en esas cosas, en qué fue lo que pasó y ya está. Yo pienso que para él fue muy duro no tener papá y no tener una figura que recordar. Todo, ¿no? Desde tu primera jevita, la primera novia, puro siempre te dice más o menos qué es lo que uno tiene que hacer, o te marca, o la primera vez que te fajaste, o no asimilar un pie, o cualquier cosa. Él nunca hubiera estado un año sin escribirnos, o sea, porque él no era así. Él hubiera buscado la manera y eso nunca pasó. Como que por ahí yo no veo el fruto de que yo haya crecido sin papá, no lo veo. Creo que nunca he necesitado mucho de la familia, yo precisamente porque nunca la tuve. Yo ahora que soy padre, yo digo, híjoles, ahora entiendo con mayor razón a los padres de estos niños. Digo, debe haber sido muy fuerte. O sea, siento que si en algún momento va a haber un vínculo familiar que realmente me ate, en el buen sentido, del que necesite, o sí, tal vez será cuando
Si en algún momento hago yo una familia. Debe haber sido una decisión que se tragaron y nunca lo han podido sacar. La tita era para mí, y tal vez entonces no lo tenía tan claro, mi mamá. Hoy por hoy, aunque no le llame mamá, hoy por hoy ella es más mi mamá que mi mamá. Yo los cuidé desde que nacieron. Ana Paula tenía 40 días cuando yo llegué ahí. Y a Víctor lo vi nacer, pues. Ella fue un pilar muy importante para esa consolidación del amor que te digo, de esa seguridad. Ella, entre todas las opciones que pudo haber tenido, ella escogió irse con nosotros. No creo yo que les haya afectado mucho el cambio, pues. Aunque sí habían dejado a sus papás, pero estaba yo que ellos me tenían cariño. Nunca recuerdo de que haya sido para mí un agobio el estar lejos de mis padres, aún en momentos difíciles. Yo con mi mamá, mientras no tenga que estar muchos días con ella, como muchas mamás les pasa con sus hijos. O sea, yo creo que tenemos una relación normal hoy por hoy. En el caso mío con mis padres, nunca tuvimos un pleito por algo. A ella tal vez sí le pesa mucho el habernos dejado a mí y a mi hermano. Y aunque no nos vemos todos los días, pues hemos tenido la oportunidad poquito a poco de irnos otra vez demostrando que nos queremos. Pero con mi papá la relación siempre ha sido muy buena por una cuestión fundamental, y es que él es muy respetuoso de las decisiones que yo tomo, ¿verdad? Bueno. Han ido entendiendo a sus padres y han ido aceptando que eso fue lo que les tocó a ellos. Unos de una manera, otros de otra. Unos han perdonado, otros no han perdonado. Cuando nos lo avisaron, yo ya estaba en Nicaragua y estaba con mi mamá y estaba con mi hermana. La verdad que me cuesta mucho establecer con qué frecuencia lo miraba. Nos llevó a un patio atrás y nos sentamos y nos dijo que mi papá había muerto. Y bueno, siempre por esa situación, tú te mirabas una vez y no sabías cuándo lo ibas a volver a ver. Yo creo que fue muy duro. Pero también lo que nosotros nos contaron fue que mi papá había muerto en combate. Sí, nos llevaba al mar, nos llevaba al lago, nos llevaba a los volcanes. Ya no estaba, pero había estado y había sido muy bueno mientras estuvo. Y era el ejemplo a seguir. Sí, me gustaban mucho los paseos con él. Nos llamaron a una reunión para informarnos que mi papá no había muerto así. Sí. Que mi papá era un traidor y que lo habían fusilado. Esa parte sí fue dura. Era muy cariñoso, muy cariñoso. Decir, puta, mi papá no es un héroe. Mi papá fue una mierda. Fue terrible. Entonces sí tratábamos de aprovechar ese momento bastante. Todavía no sabemos cómo murió, quién lo mató, dónde está, quién lo juzgó. Y para mí de verdad fue una pérdida muy grande, y en ese momento pues, me puse muy triste, muy deprimida, muy aislada. Y lo peor de todo es de alguien que fue a Dirección Nacional decir, es que al parecer nos equivocamos. Sí. Y bueno, no me lo esperaba, uno no espera que su padre se le muera a los 11 años. Finalmente yo sé que mi papá murió luchando por su país, independientemente de cómo haya muerto y quién lo haya matado. Todo hombre y mujer busca una identidad. Si comparamos las idiosincrasias de cada país, no se parecen a los guatemaltecos. Me metí más al rollo de creer que soy cubana y Guatemala pues un poco no importa. La gente ya ni se acordaba de que era guatemalteco. Yo creo que yo soy en gran medida la niñez que tuve en Cuba. Yo mientras estuve en Cuba, para mí Cuba era el mundo. Todo lo que vivimos en Cuba nos marcó, o sea, como que somos diferentes. Luchan por lo que quieren, dan a conocer su opinión. Para mí es importantísimo eso. No se cohíben, no se inhiben. Grita, baila,
y no como aquí que nos la pasamos todo el día como con pena. Y son alegres, son muy alegres. Y eso es parte de lo que para mí es la identidad cubana. Se extraña mucho Cuba porque en gran medida ser amigo acá es muy difícil. Casi todos mis amigos estaban en Cuba. O sea, estuvimos en Cuba en alguna época. Todas mis primeras veces fueron en Cuba. El primero de todo que en mi vida fue Cuba siempre. Ahí tuve mis hijos. Ahí estudié desde tercer grado de la primaria hasta la universidad. Yo fui de las que menos vivió allá. Pero viví mis mejores años, ¿eh? Sí, ya llegó un momento que pensé que me iba a quedar vivir toda mi vida en Cuba. Y eso era lo que quería. Siempre me sentí guatemalteca. Y siempre sentí que tenía que regresar un día a Guatemala. Apátrida, completamente. No soy ni aquí ni de allá. Cuba es mi país. Yo guatemalteco no me siento. Yo me siento cubano. Yo me atrevería a resumírtela con las palabras de Roque Dalton, ¿no? Dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. Este pueblo hermano que solidario ya recibió a estos niños guerrilleros que como combatientes buscan un corazón. Es un honor estar aquí, por eso canta el alma mía, de corazón, por amistad. Oh linda Cuba, gracias te doy. ¿Qué? ¿Por qué me fui? Porque se firmó la paz y yo no tenía residencia permanente, sino temporal. Entonces ya no había razón, si ya no había guerra en Guatemala, de que yo siguiera allá. Mi mamá me dijo que viniera y que probara un tiempo. Y yo dije, ¿por qué no? Voy a probar un año y si no me conviene, regreso. Pensaba que él podía venir un tiempo aquí y luego regresar. Pero yo un poco, ahí sí, yo un poco lo engañé. Sobre todo por lo de la residencia, que allá sí la teníamos. Volver a conseguir todo eso era complicadísimo, casi que imposible. Él se metía en muchas cosas que no iban a ser a la larga buenas para él. Contra mi voluntad me tuve que quedar aquí. Pero yo hubiera muerto de risa, me hubiera quedado a vivir en Cuba. Bastante tiempo pasó señalándome eso. O sea, y que no me lo perdonaba y tenía así como un resentimiento fuerte hacia mí. Me costó cantidad. Años de unas depresiones así de pasarme meses sin salir de la casa, meses, tirado ahí en la cama. Y me abrazó y me dijo y me pidió perdón por todo lo mal que se había portado desde Cuba y aquí conmigo. Me dijo que él me agradecía mucho que yo me lo hubiera traído, porque si él se hubiera quedado en Cuba, él o estuviera en la cárcel o lo hubiera matado o saber en qué estuviera metido. Un cambio total, así de venir de un país donde uno puede andar libremente, que nada te pasa. Y te hablan de la violencia y uno ve unas cosas que nunca le pasan por la cabeza y ve las diferencias y... No sé, Guatemala es difícil. Yo no entiendo por qué la gente se queda viviendo acá si te lastima tanto. Siento que es porque de pronto hay muy pocas cosas, pero esas pequeñas cosas son lo suficientemente grandes como para amarrarte acá, ¿no? Yo no siento que a mí me haya costado la adaptación a Guatemala. Se sacó de Guatemala. Estuvieron en Cuba, se desarrollaron, crecieron, estudiaron. O sea, yo sentí que llegó a Guatemala y que yo siempre viví aquí. Y luego, cuando se da el proceso de paz, casi todos en la adolescencia. Pero yo estoy muy contenta de estar aquí. También sin preguntar, ¿verdad? Se retorna, digamos. Además, como lo que te decía, no a condiciones favorables. Sé que no todo lo que nos decían era como no nos decían. Yo tengo mis propios criterios. Sí, ideológicamente me marcó bastante. La experiencia de Colmenas fue buena, los formó mucho. Yo soy un poco crítica al proyecto de las colmenas, aunque he ido matizando algunas cosas,
pero ningún proyecto puede parecer bueno. Lo único que nos podía parecer bueno era estar con ellos. Separar a los hijos de los padres no lo veíamos así muy positivo. Hasta cierto punto fuimos injustos, pues, porque nosotros nos estábamos realizando como seres humanos desde el punto de vista revolucionario. Ese fue el camino que decidimos escoger. Primero hay que entender una cosa, este es un proceso no acabado. Segundo, la lucha revolucionaria no ha terminado. Es decir, aquí no ha habido un proceso, no se ha cerrado nunca un círculo. Yo sí creo que hay frustración. Yo no es que desvalorice la firma de la paz, pienso que se abrieron algunos espacios, pero no se cumplió con el objetivo. Las condiciones que dieron fruto a la guerra siguen existiendo. Las diferencias de clases siguen existiendo muy fuertemente. Entonces, por supuesto, el proyecto no ha terminado. Y entonces, por supuesto, no puede ser que las colmenas hayan tenido un, digamos, como para decirlo de una forma, un final feliz. O sea, todo lo que nosotros teníamos como promesa para un mundo mejor para ustedes, pues estamos viendo que no es así. Unos dicen que no sirvió de nada, pero a mí me parece que Guatemala se ha transformado fundamentalmente en esos años. Luchamos y no creo que haya sido en vano. Que algo quedó, incluso en nuestros propios hijos, pues, se volvieron revolucionarios. El resultado es que son personas de bien. Trabajo en una empresa que se llama Ofimática. Yo estoy trabajando en un banco. Que son honestas, que luchan. Trabajo en una empresa que se llama DT Solutions. Hago en general trabajo de comunicación social. Unos están trabajando en la empresa privada y... Trabajo actualmente en una institución de ayuda al desarrollo española. Trabajo algo más o menos relacionado con la carrera que estudié, que es antropología. Otros podemos estar como yo, tal vez en una organización que trabaja temas de desarrollo con comunidades. Soy gerente de una cooperativa forestal. Y que la mayoría, pienso, de los jóvenes que son ahora, no son malos jóvenes. Bueno, actualmente me gano la vida haciendo diseño gráfico. Milito en un partido político de izquierda que es URNG. Pero así, en global, todos son muchachos integrados al mundo. Nos dieron una formación que la mantenemos y además generaron el espacio para que todos nos quisiéramos. El no sentir que nada es solo tuyo, sino que es como de todos. No sé, tengo la sensación de que era una convivencia como muy sana, muy limpia, muy inocente. Lo más importante que hicieron fue como que demostrarte que tu familia no es al final tus tíos, tus primos. De sin necesidad de que hayan lazos familiares, consanguíneos, haya una fraternidad. De que yo lo que tengo te lo doy sin pedir nada a cambio. En las colmenas se daba mucho eso, ¿verdad? De compartir las cosas. No hay este es mi cuarto, esta es mi cama, este es mi mueble, esta es mi ropa. Y sí creo que nos ayudó a nosotros a ser un poquito mejores seres humanos. Es haber aprendido a hacerlo todo, a tener una autodisciplina muy intensa. Yo pienso que lejos de ser malo fue bueno. Fue bueno porque uno aprendió a ser más fuerte. No son actitudes, sino sentires, pensares. O sea, fueron aprendidos ahí, o por lo menos desarrollados ahí. Por todo eso, soy quien soy, ¿sí? Y me gusta ser quien soy. Y sí siento que todavía después de muchos años pues nos cuidamos, nos queremos mucho, no hemos perdido el vínculo. Nosotros lo que tenemos formado es algo demasiado especial, es que no somos amigos, somos un poco más que eso. Seguimos haciendo fiestas y seguimos invitando a los mismos. Y llegan los mismos. La gente con la que yo crecí es la gente con la que ahora en Guatemala yo me identifico como el grupo mío. O sea, todos los que vivimos en Cuba nos seguimos buscando. Esa es nuestra familia. Incluso más familia que nuestra propia familia.
Lo que se mantiene y que a mí me parece hermosísimo es que nos volvemos a ver y hay un cariño muy grande. Yo misma me considero que no tengo una madre, sino que tienes tantas madres al final preocupándose por ti. Yo sí me siento satisfecha con los muchachos que tuve. Y los sigo queriendo mucho a todos. Los acabo de ver a casi todos y tuve mucha alegría, mucha alegría. Pues me siento feliz de poder ahora reivindicar y decir, sí, esa es mi vida. El viejito Simón Zapatero Remendón, les voy a contar lo que le pasó. Martillando un tacón y de tanto trabajar privado quedó. Él sí se durmió y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad le decía así: si me clava usted muy bien este tacón, le daré Simón todo mi querer. Y el zapaterito clava, 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 clava en el tacón, y al clavar contento daba, daba enterito el corazón. Y al viejito Simón Zapatero Remendón les voy a contar lo que le pasó. Martillando un tacón y de tanto trabajar privado quedó, y así se durmió y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad le decía así: si me clava usted muy bien este tacón, le daré Simón todo mi querer. Y el zapaterito clava, 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 clava en el tacón, y al clavar contento daba, daba enterito el corazón. En el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir. En el pueblo del Quiché, en el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, que en sus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, Zacapula, Santa Cruz, Neva, Chacul y San Juan Cotzal también está
Quiché. En el pueblo del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir. En el pueblo del Quiché, en el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, en sus montañas dormidas, el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, Sacapurra, Santa Cruz, Neva, Chapur y San Juan Cotzal también están atentos a lo que pasa para sacar de su casa al opresor de nuestro pueblo. Así es nuestro pueblo Quiché, así es nuestro pueblo Quiché. La tierra cubana en un gran día yo conocí y el alma mía solo alegría vino a encontrar. Este pueblo hermano que solidario ya recibió a estos niños guerrilleros que como combatientes buscan un corazón. Es un honor estar aquí, por eso canta el alma mía, de corazón, por amistad. Oh linda Cuba, gracias te doy. La tierra cubana en un gran día yo conocí y el alma mía solo alegría vino a encontrar. Este pueblo hermano que solidario ya recibió a estos niños guerrilleros que como combatientes buscan un corazón. Es un honor estar aquí, por eso canta el alma mía, de corazón, por amistad. Oh linda Cuba, yo venceré. El viejito Simón Zapatero Remendón les voy a contar lo que le pasó. Martillando un tacón y de tanto trabajar privado quedó. Y así se durmió y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad le decía así: si me clava usted muy bien este tacón le daré Simón todo mi querer. Y el zapaterito clava, 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 clava en el tacón y al clavar contento daba, daba enterito el corazón. Y al viejito Simón Zapatero Remendón les voy a contar lo que le pasó. Martillando un tacón y de tanto trabajar privado quedó. Y así se durmió y empezó a soñar feliz que una mujer linda de verdad le decía así: si me clava usted muy bien este tacón le daré Simón todo mi querer. Y el zapaterito clava, clava,
Claro.